Bueno, acá en directo desde APRESID, el tema impositivo sin lugar a dudas impacta, porque si bien es un congreso que tiene mucho de lo tecnológico, tiene mucho del campo, la parte impositiva hoy es tal vez, junto con la parte macroeconómica, la inflación, este tema del default, algo de lo que se habla mucho acá. Y estamos como siempre con nuestro amigo Santiago Sáenz Valiente, que siempre nos acompaña en nuestros programas y que lo vemos en cada uno de estos eventos afuera. Y hoy le vamos a preguntar por algo que tiene que ver con la inflación, el ajuste de alguna manera impositivo que tiene que ver con la inflación y algo un poco más estratégico que es el planeamiento del ajuste por inflación. Santiago, un gusto tenerte. Lo primero que te pregunto es esto, porque está bueno decírselo al que es productor, pero también al que está del otro lado. Hubo gente que cobró el aguinaldo y se dio cuenta que había cobrado menos de lo que había cobrado en julio, en agosto, en junio, Mayo. ¿no? Mes anterior. Porque, digamos, al cobrar ese poquito más, de repente cambió la banda, esa banda lo ajusta y lo que no hay es, digamos, hay un descalce total entre lo que es el valor de lo que la gente cobra y una inflación creciente en 3 años de, no sé, más del 100% seguro. Mirá, el problema de la inflación sobre la devalorización de la moneda creo que es conocido, claro, y es algo que todo el mundo lo vive diariamente cuando saca un billete, ¿no? Obviamente, en valores nominales, la renta y el ingreso se va disminuyendo. El gran problema, claramente, de la falta de corrección de los famosos mínimos no imponibles, que es un término genérico, es un problema grave, gravísimo, porque uno tiene menos renta y encima le cobran más impuestos. Claro. El efecto es realmente terrible y hay que corregirlo. A mí lo que me preocupa de esto es que se habla con toda justicia del trabajador en relación de dependencia, pero no se habla del independiente, Claro. no se habla del ingeniero agrónomo, no se habla del veterinario, Claro. del contador público, Claro, del profesional, ¿no? administración, Aquel que del hace... profesional que presta un servicio o alguien que no es profesional y desarrolla un servicio. Y el problema grave ahí, enorme, es que hay una deducción que está incrementada para los que están en relación de dependencia y no para los que están en forma independiente. Con lo cual, hoy diría que una persona que está en relación de dependencia, haciendo abstracción de la locura de la desnaturalización del impuesto que hicieron el año pasado, alguien que para sacar las variables, que ha empezado a trabajar en el año 2014, gana más de 8.500 pesos, tiene que empezar a pagar impuestos a las ganancias. Pero una persona que está en forma independiente, desarrollando la misma tarea, gana más de 4.500 pesos y tiene que pagar impuestos a las ganancias. Entonces, esto es una falta Aquel de que es equidad independiente, manifiesta. llamémoslo así. Claro, exactamente. Es una Aquel que es monotributista, que tiene que estar pagando no, de repente... el monotributista es una historia aparte. Ajá, Porque ok. el monotributista tiene su cuota que cubre ganancias, que cubre IVA. Es otra cuestión aparte. Okay. Estoy hablando del que está inscripto en IVA y está inscripto en ganancias porque lo eligió o porque necesita ser así, porque Claro. le tiene que facturar a alguien que necesita el crédito fiscal de IVA y entonces no puede estar en el monotributo. El problema está exactamente en la misma medida para el productor agropecuario. Ajá. El productor agropecuario, por encima de 4.500 pesos, vamos a suponer un integrante de una sociedad de hecho o una empresa unipersonal que tenga ese sujeto, tiene que tributar impuesto a las ganancias y va con una rapidez enorme, la famosa tabla que todo el mundo habla, que no es la tabla de Machinea, sino que es la tabla para determinar el impuesto, que después de 120.000 pesos de renta gravada, paga el 35% que es la tasa máxima. Esto no tiene ningún sentido, una falta de progresividad absoluta. Claro. Tendría que ser, más o menos según los cálculos, tendría que pagar el 35% arriba de 850.000 pesos. Claro, porque un tipo que pagaba un 35%, era un tipo que ganaba fortuna, un tipo de a lo mejor hoy un sueldo de 70, 80 mil pesos por mes. Exactamente. Y en cambio lo que Más o vos menos planteas, una persona que gana de Más o repente menos 10, 12 lucas por mes tiene que pagarlo, que es algo... No solo tiene que pagar, sino, insisto, una vez que entras en la tabla, va con mucha rapidez. Pero acá con el tema de inflación podríamos hablar horas, Ricardo, Sí, pero el tema es resumir ¿Cómo un poco... impacta el impuesto, básicamente? Resumir un poco el impacto y la violación que se produce de los principios tributarios esenciales. El impuesto se tiene que cobrar cuando hay capacidad de contribuir. Si yo no tengo capacidad de contribuir, no tengo por qué pagar un impuesto. Claro. Y esta es la gran distorsión, que se transforma en una ilegalidad del impuesto. El impuesto tiene que ser legítimo, no solo tiene que estar establecido por ley,
sino que también tiene que cumplir con el principio de razonabilidad. Esto es una falta de razonabilidad absoluta, porque se exige un impuesto, mismo al productor agropecuario, vamos al grano, o vamos a la carne, Sí. En realidad, este incremento de renta que hay que manifestar y declarar por el mero hecho de valorizar las existencias al cierre del ejercicio, aun cuando no haya tenido una sola transacción, tenga que pagar impuestos, es una cosa ridícula. Yo hice un cálculo con un rodeo de 1000 cabezas para generalizar sobre una base de un incremento del 50% del valor del kilo vivo, y me da que ese sujeto paga 700.000 pesos cuando con una inflación del 40% tendría que pagar 140.000 pesos. De ganancia por tenencia de todas maneras, claro. Pero encima paga sobre la inflación. Es un número absolutamente ficticio, inexistente. Esto preocupa, y preocupa mucho. Vos fíjate, hay una novedad hoy en el diario respecto de una bodeguera, la bodega Esmeralda, le hace un juicio a la FIP por 44 millones de pesos que está pagando en exceso justamente por la no aplicación del ajuste por inflación en la determinación del impuesto. No es menor el problema. Y el problema es que se va acumulando todos los años. Claro, porque ni siquiera hay un ajuste de la, digamos, de la inflación que dice el INDEC, porque vos decís, ni siquiera que vos digas, bueno, ni a ver, siquiera podés aplicar ajuste el DIE que no existió nunca, o el no sé cómo cerró el año pasado. Pasa? La pregunta del millón es, ¿en qué otro lugar afecta la inflación en la liquidación de los impuestos? Porque no es solo en la determinación del impuesto, es en los saldos a favor acumulados que no se actualizan, es en los anticipos y retenciones que pago que no se actualizan, y es sobre todo también en los quebrantos que no se actualizan. Y como bien vos y yo sabemos, y todos los que están acá, 2.500 personas saben, por lo menos, que la actividad agropecuaria es cíclica. No tiene rentas extraordinarias, tiene rentas cíclicas. Un año hay, otro año no hay. Entonces, el quebranto tiene que poder trasladarse de forma actualizada en todas las actividades, pero en el agro se justifica mucho más. Claro. Entonces, hay una serie de problemas acá que hay muy pocas son las ventajas por existir inflación en el pago de los impuestos. Muy pocas. Esencialmente cualquiera que plantees bajo forma de diferimiento del impuesto, ¿no? La famosa venta y reemplazo, o vender un bien financiado que te abarque 2 ejercicios. Pero realmente el problema es lamentable porque yo creo que eso corroe la recaudación. Claro. La gente, digamos, hace que mucha busca gente una se quede forma afuera de evitar del el pago del sistema, impuesto, claro. porque es ridículo lo que da. Ni hablar de la venta de campos. Claro, Ni sí, hablar que de la se venta de frenó campos. totalmente cualquier tipo de negocio. Por supuesto, pero además por la distorsión de inflación, porque no te permiten actualizar el costo. O sea, Para cerrarle un poco a la audiencia. lo hemos hablado de estos temas alguna vez. Sí, pero sí, hemos hablado, vale, pero digamos, está bueno ahora, estando en medio de Apresid, transmitirle un poco a la gente esto, que es un sentimiento arrancando agosto. Cuando se cerraron los ejercicios, vos ya cerraste, por ejemplo, muchas empresas que junio son... 2014. Junio 2014, cerraste algunos que cierran en diciembre, de repente también, depende del ejercicio, que cierra fin de año, que cierra mitad de año. 2014 terrible. Bien. ¿Qué pasa cuando llega alguien y dice, Santiago, pero yo esto no lo puedo garpar, ¿no? Yo te digo lo que yo le digo y yo te digo lo que le dice muchos contadores. Pero esto como para mostrarle un testimonio de decir, me estás quitando 2 litros de sangre, no medio litro para donar, ¿no? Absolutamente. El problema gravísimo acá es que es absolutamente inconstitucional la aplicación del impuesto en estas condiciones porque no hay capacidad contributiva, por lo menos de una parte de la renta. El ajuste no es una franquicia, el ajuste es la corrección del resultado para llegar al resultado real. Claro. Entonces, lo que yo les digo, bueno, fíjense si quieren tomar el riesgo de hacer un planteo judicial. Un planteo judicial sobre la base del índice del IPIM. El IPIM fue más del 30%, junio. Probablemente el real fue un 40%, pero por lo menos tenés un... Claro. Acá el problema es la acumulación de periodos, porque esto se viene produciendo, todos los que hicieron el cuestionamiento judicial 2001-2002, todos lo ganaron. Todos los productores agropecuarios y empresas que hicieron este cuestionamiento judicial... ¿Cuánto tiempo te lleva 2001-2002, eso? todos lo ganaron. No, son causas judiciales, o sea, hay que presentar el escrito con un recurso, porque realmente en estas condiciones
No se puede estar tributando impuestos. Yo no estoy incitando a eso. Vos me preguntabas qué le decía yo al productor. Claro, no, lo que pasa es que hay una cosa que es real y cualquiera del otro lado lo que no sabe. quieren hacerlo y me parece perfecto. Técnicamente, también, pero me parece técnicamente la FIP lo que no está haciendo es justamente tomar esto, que es lógico, que decir, muchachos, a ver, vos ganabas 100, ¿no? Pero la inflación fue creciendo y junto con eso vos más o menos fuiste alcanzando algo. No todos alcanzaron la inflación, algo. Entonces, eso en realidad te hace neutro. Si vos ganabas 10 lucas, las 10 lucas que te ajustan por la inflación sigue siendo 10 lucas. Pero vos ya estás cobrando 20, entonces te cobro como una recaudación de tipo de... El problema, ¿sabes cuál es? ¿Qué pasa? Desde un empleado hasta un independiente o gente de campo. En el caso de los mínimos, lo que vos estás planteando, pues yo te estaba planteando la distorsión que se produce en la determinación de la renta. Sí. Vos te estás refiriendo a los mínimos. Sí, también. En el caso de los mínimos se tenía que actualizar como siempre se han actualizado, en forma automática, por un índice serio. Claro. Ahora se ajustan cuando se decide políticamente. ¿Y cuánto hace que no se ajustan? Bueno, ya perdí la cuenta porque ahora, con lo que hicieron el año pasado, fue una desnaturalización total, porque todos aquellos que ganaban hasta 15.000 pesos, calculado hasta septiembre, en cada uno de los meses verificar si no ganaban más de 15, se produjo una desnaturalización absoluta porque todo ingreso posterior que el trabajador tiene, en esas condiciones no tributa impuesto. Nada, cero. Ajá. Le pagan 100.000 pesos de gratificación especial y no la paga. ¿Por qué? Porque tiene una historia de menos de 15.000. En cambio, si fuera un sujeto que empezó en el 2014, gana 15.000 o 20.000 o 18.000 pesos y paga impuestos. Claro. Es una falta de equidad absoluta y total. ¿Entendés? O sea, hay mucho menjunje acá. Claro. Y hay mucha tela para cosas cortar. discrecional en vez de ser cosas ordenadas que se deberían manejar. Tiene una falta de lógica absoluta cómo está funcionando el impuesto a las ganancias hoy para las personas físicas, no hay ninguna duda. Y para las sociedades o empresas también con esta ganancia por tenencia que es pura inflación y que en realidad es algo visual, pero no es real. Claro. La ganancia esa yo no la tuve. En realidad es una falta de reexpresión de las existencias al inicio, por lo menos para corregir. Después hay que corregir amortizaciones, hay que actualizar quebrantos, por supuesto está lleno de vericuetos en la ley de cuestiones que son deducciones y todo y que requieren una actualización. ¿Cómo vos podés entender que te digan que el tope de gasto automóvil es 7.200 pesos por año? No le pones ni nafta. Claro. Y que vos te podés tomar un crédito de automóvil sobre un automóvil de 20.000 pesos. Cuando encuentres uno que tenga ruedas, avísame. Eso cuesta la rueda. Sí. Entonces, es una desproporción que, bueno, la verdad que no ayuda, ¿no? Yo creo que no ayuda. Creo que hay que barajar y dar de vuelta. Hay que plantear el sistema tributario totalmente nuevamente en varios aspectos. Y hay que estimular el crecimiento que la Argentina puede, ¿no? Gracias, Santi, como siempre, ¿eh? Ricardo. Muy amable. Bueno, como para tener justamente este tema que se vincula tanto a lo que está pasando acá en el agro y la agroindustria, que es los impuestos y todo este tema de ajuste por inflación. Nos seguimos viendo acá desde APRESID.